Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Vamos a entrar en materia de estudio, hermanitos amados. En esta hora quiero que me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 3, por favor. Marcos, capítulo 3. Versículo del 13 en adelante. Marcos 3, 13 en adelante. Me indica, por favor, cuando esté conmigo. Dice la palabra: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Mire qué interesante, porque cuando dice acá, después subió al monte, el contexto anterior habla de espíritus inmundos, dice el verso 11, que al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Ese es el contexto. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hoy quiero continuar con el tema de arrepentimiento y voy a hablar, hermano, acerca del discipulado verdadero, el reto de ser discípulo. Y qué oportuno es hacerlo en torno a la mesa del Señor. Hoy vamos a participar de la Santa Cena, hermanos, que es un elevado privilegio, porque creo que a esta altura nosotros ya hemos entendido que la Santa Cena no es una liturgia evangélica. La Santa Cena es un acto de fe, es un axioma espiritual, así lo voy a plantear. La Santa Cena es un axioma espiritual en el que nosotros participamos del cuerpo y de la sangre del Señor. Yo no pretendo, y siempre digo esto, no pretendo resolver el conflicto de Calvino y de Lutero, de que si el pan y el vino es una sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, pero lo que yo sí creo es que cuando está ahí es pan y vino, pero cuando hace contacto con nuestro cuerpo físico, hermano, cuando comemos el pan y bebemos la copa de vino, en ese momento sí se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Él dijo que era necesario que comiéramos su carne y bebiéramos su sangre para que alcanzáramos vida. Entonces, si fuera solamente un elemento simbólico, ¿de qué manera va a producir la vida que el Señor anuncia en la palabra? Por eso yo creo que el Espíritu Santo viene a potenciar ese acto de fe en el que nos acercamos nosotros, hermanos, a participar de la mesa del Señor. Y cuando hace contacto el pan y el vino, pues se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre del Señor. De otra manera, ¿cómo me explican lo que dice Corintios? Que algunos por comer y beber indignamente de la cena del Señor, dice el apóstol, algunos están enfermos y otros han muerto. ¿Cómo? Si fuera solo una figura, si es una simbología, ¿por qué se enfermaban y por qué se morían los que participaban indignamente de la mesa del Señor? Entonces yo creo que esto va mucho más allá. Es un asunto más profundo que tenemos que discernir. Y qué importante es acercarse, hermano, a la mesa del Señor con plena conciencia del significado profundo que hay detrás, hermano, de estos elementos. Porque cuando participamos de la mesa del Señor, en cierta forma vamos hacia atrás. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: haced esto en memoria de mí. ¿Memoria de qué? En memoria de su muerte.
La muerte no es algo grato. A ninguno de nosotros nos gusta recordar, por ejemplo, la muerte de nuestros seres queridos. Habrá algunos que cuando recuerdan la partida de una persona que amaron mucho de su familia, todavía brotan lágrimas de los ojos, a pesar de que ha transcurrido tal vez mucho tiempo, porque es doloroso hablar de la muerte de un ser querido. Pero el Señor Jesucristo, Él sí pidió que cada vez que nos acerquemos a la mesa, recordemos su muerte. ¿Por qué razón? Porque con su muerte Él nos dio vida. Es importante, hermanos, entender que las enseñanzas de Jesús han de haber sido gloriosas. Dicen los salmos que la gracia brotaba de su boca, hermano. Había una gracia para hablar, había una gracia para enseñar, había una gracia para transmitir las verdades celestiales. Las enseñanzas de Jesús han de haber sido maravillosas. Pero lo que realmente nos redimió, lo que nos sacó de la condición paupérrima espiritual en la cual vivíamos, hermano, no fue solo la enseñanza, no fue solo la administración, sino que lo que nos sacó de la muerte y de las tinieblas es el hecho de que el Señor Jesús haya muerto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Si Jesús no hubiera muerto, nosotros seguiríamos hundidos en pecado, condenados, sin esperanza eterna. Pero cuando el Señor pasó por muerte, comenzó a repartir vida. Por eso dice que con su muerte nos dio vida, porque cuando el Señor expiró en la cruz de Calvario, comenzó para los que hemos creído en Él una nueva etapa, una nueva dimensión. Para usted y para mí ya no hay condenación eterna, porque Cristo es nuestro Redentor. Aleluya. Démosle palmas fuertes al bendito Rey por esa obra maravillosa. Entonces tenemos que ir en retrospectiva para recordar la muerte del Señor, para saber que Él hizo redención. Esa palabra redimir es una palabra latina y lo que significa es comprar por precio. El Señor, hermano, nos compró por un precio alto. Yo por eso siempre recalco que la gracia no es una bagatela. La gracia no es algo que no tiene valor, porque el diccionario aquel inglés, ¿verdad?, vino otra vez a trastornar un poco nuestro pensamiento cuando enseña el concepto de que gracia es algo gratuito. Y cómo no, es gratuito para nosotros, pero alguien tuvo que pagar el precio para que para nosotros sea gratuito, y fue nuestro Señor Jesucristo, que pagó un precio incalculable, que dice el apóstol Pedro que no es digno de comparar ese precio con la plata y el oro, porque no fuimos redimidos con plata y con oro, sino con la preciosísima sangre del Cordero Inmaculado, que dio su vida para cancelar la deuda de pecado que cada uno de nosotros tenía. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor por esa bondad, por esa misericordia y por esa gracia derramada? ¡Aleluya! Qué interesante pensar, ¿verdad?, que el Señor ofrendó su vida para que nosotros ahora tengamos libertad, para que no seamos más cautivos del pecado, porque la sangre que fluyó hasta la última gota, esa sangre vino a lavar nuestros pecados, a quitar las iniquidades, porque yo puedo garantizarles que no existe pecado, que no existe falta que la sangre de Cristo no pueda purificar. Dice que aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice, ¿verdad? Porque el Señor nos deja más blancos que la nieve. Eso se le llama justificación, que significa presentarnos delante del Padre sin culpa, hermano. Después de haber sido tan culpables, después de haber traído cargas tan pesadas de pecado que nos subyugaban, cuando el Señor pagó el precio, nos presentó inocentes delante del Padre. Por eso dice correctamente la mayor parte de los teólogos que el Padre nos mira a través de Jesús. Si nos mirara directamente, nos encontraría inmundos, nos encontraría pecadores, nos encontraría malvados, pero Él nos mira a través de Jesucristo. Y entonces cuando nos mira a través de Jesús el Padre, nos mira totalmente inocentes.
no encuentra ni una sola culpa en nosotros, no por nuestras acciones ni por nuestros méritos humanos, sino por los méritos de Jesús, que tomó nuestro lugar. Hermano, eso es lo maravilloso de la sustitución, porque el Señor tomó nuestro lugar. Cuando nos llamaron al banquillo de los acusados, el Señor pasó en lugar de nosotros y Él ofreció su vida sin pecado y sin culpa, para que fuera el pago y la propiciación por la maldad y la iniquidad de todo el género humano que ha decidido creer y confiar en el Señor. Algo extraordinario y maravilloso. Y cuando venimos a la mesa de Cristo, recordamos su muerte, recordamos, hermano, ese precio alto que se pagó y que ahora nos ha hecho libres, porque el Señor mismo anunció, y el Evangelio lo declara en el Evangelio de Juan, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero eso no fue algo automático. Detrás de esto hay un compromiso legal, hermano. Hay un pacto, por eso le llaman bien el antiguo pacto y el nuevo pacto a la división de la Biblia, porque fue un pacto de caballeros donde se tuvo que pagar un precio, repito, muy elevado, para que ahora nosotros gocemos de la seguridad de la salvación y la vida eterna que tenemos en Cristo. Qué lindo es leer en Romanos 8 que ninguna condenación, ¿escuchó eso? Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay condena. Por eso el diablo no puede acusarnos. Por eso el diablo no puede apuntalarnos. Satanás no puede señalarnos, hermano, peyorativamente, porque el Señor Jesucristo no solo nos dio salvación, sino que también nos dio dignidad. ¿Escuchó eso? El Señor no solo nos dio salvación, sino que también nos dio dignidad. ¿Qué éramos sin Cristo? Le pregunto, ¿qué éramos sin Cristo? Éramos nada. Y ahora dice la Biblia que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido para ser pertenencia del Rey de Reyes y Señor de señores. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando vamos en retrospectiva, vamos hacia ese sacrificio de la cruz del Gólgota, donde el Señor pagó por nuestros pecados y liquidó totalmente la deuda que teníamos delante de Dios. También, hermano, en la mesa del Señor tenemos que ir hacia adelante, porque la Santa Cena nos catapulta a un nuevo estilo de vida. La Santa Cena nos promueve, la Santa Cena nos ministra el ADN de Jesús. Cada vez que tomamos, hermano, la Santa Cena, el ADN es ministrado en nuestro espíritu y el Señor comienza a trabajarnos intrínsecamente, fortalece nuestro espíritu, ministra nuestra alma para que podamos caminar en este evangelio de transformación que es comparado con la senda de los justos, ¿verdad? Que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea plenamente perfecto. Amén. Hasta que el día sea totalmente perfecto. Eso dice la Escritura, pero la Santa Cena es la que nos promueve, porque de alguna manera este misterio, hermano, la Santa Cena es un misterio extraordinario, donde yo creo que trabajan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de una manera sinérgica, o sea, unen fuerzas para poder ministrarnos, hermano, lo que nosotros necesitamos para poder avanzar en el evangelio. Yo creo que por ninguno o a ninguno le es extraño o desconocido saber que tenemos una batalla terrible cada día. Nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de tinieblas que a diario nos acechan para detener nuestro caminar, para detener nuestro avance, para que no alcancemos aquello por lo que fuimos alcanzados. ¿Usted cree, hermano, que las batallas que a veces se dan de pensamiento, las batallas que se dan emocionales a veces dentro del cuerpo de Cristo, y esas batallas que se dan, hermano, en ocasiones hasta entre cristianos, créame que esas batallas es un acto diabólico,
para tratar de detenernos. Y a muchos los han detenido. A muchos los han detenido. ¿Cuánta gente se va de las iglesias? Ayer, el día viernes, les daba el dato que dice que a diario, una estadística que fue registrada hace 2 años, dice que a diario se abren 1,500 iglesias evangélicas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero dice que se cierran 4,000. Se abren 1,500 y se cierran 4,000. ¿Por qué? ¿Qué habrá de fondo? ¿Qué trabajo diabólico habrá para detener a la iglesia? El Señor Jesucristo dijo, anunció que íbamos a tener batalla, pero Él nos profetizó y nos dijo el Señor que ni las puertas del infierno podrán detener el avance de la iglesia. Pero ¿qué iglesia es la que va a derrotar las puertas del infierno? La iglesia que conscientemente, oiga la palabra que estoy utilizando, la iglesia que conscientemente, eso es con pensamiento claro y con un sentimiento puro, participe de la mesa del Señor. Hermano, yo dejé la garganta por años predicando que esto no hay que dejarlo por nada. Por nada. Porque sería un menosprecio para la sangre de Cristo. El participar indignamente o no participar o rehusar de la Santa Cena, dice un eminente teólogo, que es participar de los verdugos que abofetearon al Señor, que le pusieron la corona de espinas en su cabeza, que le lastimaron su cuerpo, hermano, que lo laceraron. Es participar con ellos cuando nosotros rehusamos venir y tomar los elementos benditos que nos ministran, hermano, el ADN del Señor Jesucristo. ¿Qué hace el Señor cuando tomamos la Santa Cena? Renueva nuestras fuerzas para que podamos continuar, para que sigamos avanzando en medio de luchas, hermano. Porque nadie dijo que el caminar cristiano es cómodo. Nadie dijo que el caminar cristiano es color de rosas. ¿Cuál fue el camino del Señor Jesucristo? Fue un camino de abrojos y de espinas, fue un camino de sufrimiento, al punto que el profeta Isaías dice que el Señor fue varón experimentado en quebranto y aflicción. Fue tal el sufrimiento, fue tal la ignominia, fue tal la vergüenza, que el profeta dice, cuando mirábamos su condición, el impulso y el deseo era mejor esconder el rostro, y el rostro se oculta solamente cuando hay algo abominable. Cuando usted mira una persona en la calle, un indigente que está ensangrentado, hermano, que ha sido lastimado y está en una condición terrible, cuando uno mira eso, lo que hace uno es voltear el rostro para no ver. Y dice que del Señor Jesús, dice el profeta Isaías, que esa fue su condición. Uno como de quien escondimos el rostro. Imagínense hasta qué punto el Señor tuvo que descender por amor a nosotros. Entonces ahora, hermano, la iglesia tiene que despertar gratitud. La iglesia tiene que despertar conciencia. Vuelvo a repetir esa palabra. La Santa Cena, créame, que es un acto consciente. Por eso, hermano, qué bendición la de los hermanos que a veces, porque yo también entiendo que a veces hay motivos de fuerza mayor, hermano, que no nos permiten. Pero qué grato es leer un mensaje de texto, una llamada telefónica. Hermano pastor, yo no estoy por X o Y razón, pero aquí estamos ya preparados con la familia. Ya tenemos en casa los elementos y estamos listos para que cuando usted lo indique podamos participar de la mesa del Señor. Aleluya. Qué bueno tener conciencia de eso, ¿verdad? Y no perdernos la bendición que trae el tomar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Démosle fuerte las palmas al bendito Dios Todopoderoso y miremos hacia adelante hasta alcanzar, porque Jesús dijo: y no beberé más el jugo de la vid, no beberé más de esta copa, sino hasta el día postrero, cuando estemos reunidos en una dimensión celestial. Entonces el Señor nos dio una perspectiva de que tenemos futuro en Dios, hermano. Tenemos futuro en Dios. Tenemos esperanza en Dios, ¿verdad? Aunque el mundo traiga argucias, aunque el mundo traiga pandemias que ha cobrado tantas vidas,
pero tenemos esperanza. Por eso bien dice mi pastor, yo estoy totalmente de acuerdo con él, que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermano, ¿ya consideró usted la profundidad de esas palabras? Si estamos vivos esta mañana. ¿A quién le pertenecemos? ¿Y si fallecemos? O sea que la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, porque la muerte no puede cambiar el hecho de pertenencia. Nosotros en vida o en muerte somos del Señor. Por eso Pablo dice en Corintios, ¿verdad? Yo sé, dice Pablo parafraseando, que mientras estoy en este cuerpo, estoy ausente del Señor. Pero cuando yo salga de este cuerpo, dijo Pablo, entonces estaré presente con el Señor. Por eso más quisiera estar ausente del cuerpo, dice Pablo, que presente. ¿Por qué? Porque la muerte es un paso que nos acerca a Dios. Pero por muchas situaciones, hermano, culturales, por muchas situaciones también filosóficas de pensamiento, le tenemos a veces temor a la muerte. Pero si la revelación de Dios viniera de una manera más clara, créanme que nosotros desearíamos más estar presentes con el Señor que estar aquí en el cuerpo. Pero lo importante es que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso dice la palabra. Eso ya nadie lo puede cambiar. ¿Sabe por qué? Porque el día que creímos, el día que usted creyó y el día que yo creí, nos pusieron el sello de pertenencia del Espíritu Santo. Y ese sello dice, pertenencia de Jehová. Somos del Señor, alabado y exaltado sea su santo nombre. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, la Santa Cena nos debe llevar en retrospectiva para recordar la muerte del Señor, pero nos tiene que llevar también hacia el futuro, teniendo presente que el Señor no se quedó en la tumba, hermano. El Señor resucitó al tercer día, porque si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Y algo más que la Santa Cena tiene que traer a nuestro corazón es recordar que necesitamos limpiarnos cada día, entrar a nuestro proceso de purificación, y eso se llama arrepentimiento, metanoia, cambio de mentalidad. Porque muchas veces, hermano, lo que nos causa conflicto es nuestra forma de pensar. Por eso me gusta la magistral traducción de la Biblia al día, que dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. El pensamiento puede alterar positiva o negativamente nuestra conducta. El pensamiento, la forma en que pensamos, puede cambiar nuestras acciones, nuestras conductas. ¿No será por eso que el apóstol Pablo dice: le ruego pues por la misericordia de Dios, dice Romanos 12, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque este es vuestro culto inteligente, porque este es vuestro culto racional? ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque de alguna manera tenemos que estar continuamente, hermano, sometiendo nuestro pensamiento para que el Espíritu Santo lo trabaje. Dice: no os conforméis a este mundo. Nos pide enfáticamente la palabra que no nos adaptemos al mundo, que no nos adaptemos al sistema, que procuremos, hermano, ir en el sentido que el Espíritu Santo nos está mostrando, no en el que el mundo quiere que caminemos. Porque, mire, hay dos fuerzas, ¿verdad? Dos ondas, hermano. Una sonda que Dios ha puesto en la iglesia, que tiene que atraer a los pecadores, pero hay una sonda diabólica en el mundo que quiere atraer a los cristianos. Entonces tenemos una batalla terrible, hermano, una batalla fuerte tenemos nosotros acá, porque hay luchas, hermano, hay poderes que están batallando, hermano, y que quieren algunos sacarnos del propósito, y hay otra fuerza del Espíritu que están tratando de atraernos
Pero tenemos que pedirle al Señor mejor que nos atraiga a su Espíritu Santo. Dice, atráenos en pos de ti y correremos, dice la palabra, ¿verdad? Y no que vayamos a correr en el desenfreno del mundo. Porque, hermanos amados, el tiempo que nos queda sobre la tierra, yo creo que es un tiempo corto. ¿Cuántos creen lo mismo? El Señor pronto vendrá por su iglesia. Pronto. Los acontecimientos mundiales, más que darnos temor, nos tienen que estimular para que entendamos, hermanos, que el Señor está a la puerta y tenemos que prepararnos. Tenemos que orar para que nuestras vestiduras estén blancas en todo tiempo, para que no falte ungüento sobre nuestra cabeza, para que tengamos a diario la motivación del Espíritu para buscar su rostro, para buscar su presencia, para buscar la ministración del Señor, y que nuestra vida entonces sea impulsada hacia adelante, no hacia el mundo, ni a los deleites temporales que el mundo ofrece. Eso es arrepentimiento, y el arrepentimiento es lo que nos va a llevar a ser verdaderos discípulos. Tenemos un reto, ser verdaderos discípulos del Señor. Y aquí entra el pasaje que leímos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Subió al monte y llamó así a los que él quiso. El llamado, hermano, es un asunto de altura espiritual. El llamado es algo especial que viene de parte de Dios. El llamado, hermano, no se hace antojadizamente. El llamado no se hace a la ligera. El llamado se hace bajo dirección. Por eso dice que subió al monte. Esa es una dimensión, hermano. La iglesia tiene que estar continuamente en el monte del Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice la palabra. El limpio de manos y el de corazón puro. Porque subir al monte es una dimensión espiritual en la que tenemos que movernos. Una dimensión espiritual. Y después de que subió al monte, llamó para sí a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12. Mire pues, dice que subió al monte, llamó para sí a los que él quiso, a saber a cuánto llamó, hermano. A saber a cuánto llamó. Por eso dice que muchos son los llamados y pocos los. Bueno, entonces llamó para sí a los que él quiso y vinieron a él. Pero de todos los que llamó, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Oiga el orden. Llamó para sí a los que él quiso. Ha de haber sido multitudes, pero de todas esas multitudes escogió. Yo me pregunto, ¿cuáles serán los parámetros del Señor para escoger? Por eso, mire, hermano, no menospreciemos la escogencia de Dios. ¿Se oyó eso? No menospreciemos la escogencia de Dios, hermano. Él llama multitudes y de las multitudes escoge. ¿Qué miraría en ti? ¿Qué miraría en mí para escogerme? Entonces no puedo yo, hermano, darme el lujo de menospreciar la escogencia de Dios. Nos llamó y nos escogió, pero dice el verso 14, estableció a 12. A los que escogió, los estableció. ¿Para qué? Número 1, para que estuviesen con él. ¿Para qué los escogió? Para que estuviesen con quién. Bueno, y después para enviarlos a. Porque ¿cómo se atreve alguien a predicar sin haber estado primero con el Señor? Yo creo que la debacle de los evangélicos, no del evangelio. El evangelio es puro y santo. Pero la debacle de los evangélicos es que hay muchos predicando sin haber estado con Jesús. ¿Qué se puede enseñar así? Si la vida ejemplar la tenemos en Cristo. La vida ejemplar la tomamos en Dios. Cuando estamos con Él. ¿Y cómo estamos con Él? A través de la comunión, a través de la oración, a través de la Santa Cena que vamos a participar hoy. Eso es acercamiento, hermano.
Esa es comunión íntima con el Señor. Participar de la mesa es algo elevado que triste y lamentablemente la iglesia no ha entendido, porque seguimos pensando que es liturgia, que es una costumbre el comer el panito y tomar un poquito de vino. Hermano, cambiemos esa mentalidad degradada y entendamos, hermano, que la Santa Cena es la invitación para participar de la mesa del Señor. Y no me explico, yo sí no me explico, hermano. Si usted tiene la explicación, de repente me la comparte para darme paz, porque yo sí no me explico cómo menospreciamos la mesa del Señor por cualquier cosa. Perdóneme, pero así es la verdad. Y es mi obligación anunciarlo, porque a mí me van a pedir cuentas. Entonces prefiero que ustedes se enojen conmigo y no que se enoje el Señor. Pero la mesa del Señor no se menosprecia, porque es mesa santa, porque el Señor nos quiere comunicar misterios, nos quiere comunicar verdades, hermano, a través de esto. Aleluya. Dele palmas fuertes al Señor. Entonces, el reto que tenemos de ser discípulos de Cristo constituye un privilegio para aquellos que amamos hacer la voluntad de Dios. El cristianismo no debe ser una carga ni una obligación, sino que tiene que ser considerado un privilegio de parte de Dios. Por favor, lean conmigo Hechos capítulo 11 y versículo 26, por favor, hermanos. Vamos a leer la versión NBI. A ver si la tengo por acá. Aquí está. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Saulo y Bernabé, ¿verdad? Enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde se les llamó cristianos a los discípulos? En Antioquía por primera vez. Mire, hermano, qué interesante. Yo quiero que analicemos dos de las palabras que encontramos en la porción que leímos de Marcos. La palabra discípulo, que significa alumno. Tenemos un maestro, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces la palabra discípulo es uno que tiene un maestro, o uno que ata su destino al de su maestro. Y la palabra cristiano, que viene del griego cristianos, con J, cristianos, que de manera literal, oiga esto, de manera literal, la palabra cristiano significa Cristo pequeño. ¿Qué significa? Entonces no es el nombre del afiliado a una religión. Tanto el discípulo como el cristiano tienen que buscar ser como Cristo. El Señor dijo a los discípulos que nadie podría llegar a ser mayor que su maestro. Bástale al discípulo ser como su maestro, dice Lucas 6:40, si no recuerdo mal. Pero hermano, la palabra cristiano en sus orígenes muestra la Escritura que era un término peyorativo, era una burla, era un apodo asignado no solo a los 12 que lo seguían de cerca, sino a cualquiera que seguía las enseñanzas. Y mire, los apodos tienen una característica, que suelen describir muy bien a quienes les son puestos, ¿verdad? Ponen los apodos y ay, aquel, y ¿cómo le dicen? ¿A qué le dicen conejo? Y cuando se ríe, ya sé por qué le dicen así. Describe bien. Pero ¿será que el apodo cristiano nos describe bien a nosotros? Un Cristo pequeño. Un Cristo, bueno, pequeño comparado con el Señor, ¿verdad? Eso tenemos que hacer como cristianos. El reto que tenemos es fuerte. Y créame que la Santa Cena es un elemento primordial para que podamos alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Sin participar de la comunión con el Señor, no vamos a alcanzar el nivel, hermano. ¿Por qué cree usted que el Señor instituyó la mesa? ¿Por qué cree usted que dijo, hagan esto en memoria de mí?
hasta que venga, hasta que regrese. No se detengan, practíquenlo continuamente, porque es una verdad y es un misterio, hermano, que nos va a llevar a dimensiones en las cuales nosotros vamos a encontrarnos con el Señor en una dimensión diferente, donde vamos a conocer cosas que aún no hemos conocido y que nos van a ir siendo reveladas gradual y progresivamente por medio de la obra del Espíritu Santo. Tome en cuenta que a nosotros nos eligieron, no nos propusimos nosotros. Somos cristianos no porque nosotros quisimos, sino porque el Señor bendito nos escogió. Ustedes no me escogieron a mí, dijo el Señor. Yo los escogí a ustedes. Y fíjese que en la palabra original en el griego muestra que la escogencia nuestra, la escogencia suya y la mía, la palabra que le da respaldo a esa escogencia es una palabra que puede traducirse así, que Él nos escogió alegremente. ¿Cómo nos escogió? O sea que el Señor, cuando lo escogió a usted y me escogió a mí, se puso contento. Qué privilegio ese, hermano. No solo nos escogió, sino que el Señor, cuando nos tomó para sí, se puso contento, mi Señor. Alabado sea su nombre, ¿verdad? Porque le alegró el habernos escogido como un pueblo santo. Aleluya. Y nos ha llamado ahora para que estemos con Él. Son una de las 3 razones, ¿verdad? Para que lo acompañemos. Jesús quiere pasar tiempo con nosotros para perfeccionarnos, hermano. Él quiere pasar tiempo con nosotros, tiempo de oración, tiempo de relación, para que aprendamos a buscarlo a Él, para que lo conozcamos más, para que podamos introducirnos a las aguas profundas que el Señor ha preparado para nosotros. Y después dice, enviarnos a predicar. ¿Cuál será el resultado de una predicación? Después de haber salido de una comunión profunda con Dios. Pero a veces las prédicas brotan del cacumen, brotan de la mente y no de la relación con Jesús. Y por eso es que no provocan nada, hermano. Porque de la relación con Jesús, la enseñanza que fluya va a ser una enseñanza de convicción como la de los discípulos, hermano, que decían, nosotros no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y que hemos oído. Entonces Dios escoge y nos dice, quiero que estén conmigo, quiero que se acerquen en oración, quiero que se acerquen en comunión, quiero que se acerquen en meditación, y después de haber estado conmigo vayan y prediquen, anúnciele a todo mundo las cosas que han recibido de mí. ¿Acaso no fue esa la gran comisión, pues? Vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, enseñándoles a que guarden las cosas que yo les he mandado a ustedes que guarden. Ahí está el efecto de la relación. Pero ¿cómo se puede predicar, hermano, sin haber estado con el Señor? Y lo tercero es que el Señor dijo que nos iba a dar autoridad. Autoridad. ¿Para qué? Para sojuzgar principados, potestades, tinieblas, hermano, en el nombre del Señor, y que podamos desbaratar principados, hermano, y dominios que tratan de manejar ámbitos, para que entonces podamos nosotros, hermano, colocar la bandera de Jesús y declarar que Jesús es Señor en todo lugar. Amén. Estaba oyendo ayer que en Guatemala dice que somos el 44% de cristianos, ¿verdad? Mire qué poder tiene la iglesia. O sea que la iglesia evangélica sí puede quitar y poner presidentes. Bueno, pero nosotros nos metemos en esas cosas, ¿verdad? Pero tenemos un poderío fuerte, hermano. En México dicen algunos, México tiene pocos cristianos, tiene el 20%. ¡Ja! Pero ¿qué cantidad de habitantes tiene México? Son millones de millones. Dios ha sido bueno, hermano, y ha alcanzado a muchos. Pero creo que no se ha logrado mucho, porque se ha descuidado el primer aspecto del llamado. El primer aspecto del llamado es para que estemos con Él. Para que estemos con Él. Amén. Y después de estar con Él, vamos a ir a predicar.
¿Qué vamos a predicar? Las cosas que hemos aprendido estando con Él. ¿Qué aprendieron los discípulos? Ayúdeme a predicar esta mañana. ¿Qué aprendieron los discípulos estando con Jesús? Ayúdeme en algo. ¿Qué aprendieron estando con Jesús? Dígame usted. Exacto, hermano Luisito. Aprender de mí que soy manso y humilde. ¿Qué aprendieron? Mansedumbre y humildad. Mire a los hijos del trueno. Sí, los hijos del trueno les decían, ¿verdad? Que cuando los samaritanos no quisieron recibirlos, le dijeron: maestro, ¿nos das permiso? Queremos hacer una oración, queremos pedir que descienda fuego y que consuma a estos ingratos que no nos dejaron entrar. Y el Señor les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Aprendieron mansedumbre. También aprendieron oración. Dice que Juan y Pedro iban a la hora tercera al templo. ¿A qué iban? A orar. ¿Por qué? Porque a Jesús siempre lo vieron de rodillas. Entonces, mansedumbre, humildad, oración. ¿Qué más? A predicar también, por supuesto, porque escucharon al maestro. Liberación, hermano. Sanidad. Mire cuánto. ¿Es ese o no es ese el evangelio? Por supuesto que sí. Mansedumbre, humildad, oración, predicación, liberación, sanidad. Ahí está la esencia del evangelio. Pero ¿qué se está perfilando hoy? ¿Qué se está multiplicando hoy? Hay lugares donde lo que se multiplica es el chisme. Ya sabe usted la última del pastor. Yo sé otro montón. Dicen algo, aquí no hay, aquí puros santos hay, ¿verdad? Hasta las salas les miro yo acá, más blancas que mi saco. ¿Sabe por qué es eso? Porque no se pasa tiempo con Jesús. ¿Y entonces qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a enseñar? Por eso le hablé de ser verdaderos discípulos de Jesús, hermano. Que nos luzca el apodo de cristianos. Ahí va un cristiano, un Cristo pequeño, porque se parece a Jesús. Pero ¿a quién nos parecemos? ¿Qué identidad hemos tomado? Dios está buscando hoy gente dispuesta a cambiar. Decían del primer grupo de discípulos: ahí vienen estos que trastornan el mundo. Oiga eso. Ahí vienen estos que trastornan el mundo, que le dan vuelta al mundo con el poder y con la unción del Espíritu Santo. Entonces, hermanitos amados, tenemos que aceptar el reto y el desafío. ¿Cuánto lo aceptamos, hermanos? Y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos auxilie, para que podamos constituirnos verdaderos discípulos. Por eso me gusta que llamó para sí a los que Él quiso. Y de los que llamó a 12, estableció para que estuvieran con Él. ¿A cuántos llamó para que estuvieran con Él? ¿Y cuántos realmente estuvieron con Él? Exacto. ¿A cuántos llamó? 12. ¿Y cuántos realmente estuvieron? 11. Porque hubo uno que, teniendo un verdadero llamado, no lo quiso tomar. No lo quiso tomar. Rehusó la parte, dice Pedro en el libro de los Hechos, porque vosotros sabéis que Judas tenía parte con nosotros en este ministerio. Era un accionista del reino, hermano. Tenía parte legal. Entonces dice Pedro: no podemos nosotros seguir sin que alguien tome el lugar de Judas el Iscariote. Y echaron suertes y cayó sobre uno la suerte, y ahí apareció el 12º discípulo. Pero mire que él tenía parte. ¿Por qué? Porque tenía un llamado genuino, auténtico, para estar con el Señor, y no lo quiso. Entonces, ¿a cuántos nos ha llamado el Señor? A todos. ¿Para qué? Para que estemos con Él. Y lo que va a determinar qué tanto estamos valorando el llamado es el deseo de estar con Él, para aprender de Él, y después de haber aprendido, comunicar lo que el Señor nos ha trasladado
en el discipulado íntimo que Él tiene con sus discípulos. Amén, iglesia.